Muy bien, entonces continuaremos con los problemitas. Bueno, ya hemos visto bastante, ¿no? De la resolución de circuitos. Pueden ver resolución de circuitos por superposición, pueden ver circuitos resueltos por otros métodos también, que son más comunes o menos comunes. Pero los que más se utilizan son los que ya habíamos visto, ¿no? Los de circuitos Maya, que serían estos de acá, y parecidos a esto, que ya hemos visto igual en clases. Hemos tenido incluso una clase recuperatoria para ver los de los nodos, pero con esto ya terminaríamos esa parte. Ahora acá vamos a ver un poco de lo que es la forma de resolución por el circuito de Thevenin, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de la teoría que nos dice de esto. Entonces simplemente para poder eh, estar de acuerdo, ¿no? Y poder aplicar lo que dice la teoría. Entonces, acá están los teoremas generales. Como les había mostrado, aquí tenemos teoremas de transformación delta estrella, que ya lo hemos usado en varios problemas de resistencia. Yo igual pensaba hacer ahora por hacer un problema de ese tipo, pero si se dan cuenta, acá es un poco más de lo que ya hemos hecho en clases. Incluso creo que dos clases nos hemos dedicado solamente a eso. Entonces, yo creo que eso está bastante entendible. Pasaríamos directamente a los otros teoremas, que serían estos de acá. Thevenin y Norton. Después de Thevenin y Norton vendrían básicamente los teoremas de superposición, si mal no recuerdo. Bueno, eso es simplemente imágenes de las simulaciones. Y ya, con esto, ¿no? Entonces vamos a ir al otro. Vamos a ir a este de acá, que es la parte 6. Ah, ok, aquí está el teorema máximo de transferencia de potencia, ¿no? Entonces, este es otro teorema que vamos a igual verlo acá. Y finalmente es lo que les decía, ¿no? Teorema de la potencia en los circuitos. Es todo, esto es lo que aplicamos en todos los circuitos. ¿Qué quiere decir básicamente? Que la potencia entregada por una fuente es igual a la potencia que va a consumir las resistencias. Véanlo, no lo vean tanto así como una potencia entregada, una potencia resistida o lo que ustedes quieran. Eh, Vamos a ver un pequeño ejemplo acá, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tratar de venir acá y vamos a hacer un pequeño recuadro. ¿Para qué? Primeramente, si yo acá tengo una fuente de tensión, vamos a decir, no sé, algo como 220 voltios AC, ¿ok? Y la capacidad de vamos a decir, del transformador o de lo que tengo en mi casa, solo véanlo como que nos dan una capacidad. Digamos 200 volt ampere. Creo que es mucho en realidad. Debería ser unos 150, digamos, ya 150 volt ampere. Entonces, 150 volt ampere, básicamente, esto está en S, por así decirlo. Es una potencia aparente, y que lo vamos a ver más adelante. La potencia activa, vamos a decirlo de esa manera, la potencia que realmente gastamos sería 150, claro, esto no es en va, es sino es en kilos, ¿no? O si nos ya directamente podemos colocar, para que no sea tan complicado esto, 10 kVA, ¿no? Entonces 10 kilovolt ampere. Aquí tengo 10 kilovolt ampere y esa es la potencia que yo tengo. Entonces, mi factor de potencia, van a ver que si buscan normativas, si buscan incluso la norma NB77, les van a decir que se asume un factor de potencia de 0,85. Muy bien, yo sé que la potencia aparente es la potencia activa sobre el factor de potencia. Entonces, si vamos de este sentido, o perdón, esto es al revés. El factor de potencia es la potencia activa sobre la aparente. Entonces, despejando, yo tengo la potencia activa, va a ser la aparente por el factor de potencia. Si yo tengo 10 multiplicado por 0,85 y esto me daría como 8,5 kilowatts. Eso quiere decir que yo puedo gastar 8.500 watts en mi casa. Bien, este es mi consumo general, por así decirlo. Entonces, la potencia que yo tengo en mi casa es de máximo 8.500 watts y eso incumbe una corriente, lógicamente, ¿no? O sea, que es algo que ya ustedes conocen. Pónganlo en el caso ideal.
Digamos que tenemos, bueno, en realidad esto ya deberíamos conocerlo alguito siquiera, o por lo menos tener la idea. En realidad, la potencia en un, vamos a ver monofásicamente, pero en realidad se debería hacer de manera bifásica. Como es corriente alterna, se lo toma como voltaje por corriente por el factor de potencia que es el coseno de phi. Esa es la potencia. Pero yo quiero la corriente. La corriente es la potencia sobre el voltaje por el factor de potencia. ¿Ok? Entonces la potencia para mí era 8500 watts sobre voltajes 220 voltas amperios y esto es 0,85. Entonces, ¿cuánto es este factor de esta corriente? Entonces yo tengo 8500 dividido entre 220 por 0,85 y eso me da 45,45 amperios. Eso quiere decir que, véanlo de esta manera. Yo tengo acá mi cajita principal y aquí voy a tener pequeños recuadritos que van a representar mi consumo. ¿Ok? Entonces, para yo definir un punto de consumo, yo tengo que saber la potencia, la corriente y el voltaje. Entonces yo sé que de aquí me llega a 220 voltas C con una potencia de 10 kVA y con una corriente de 46 amperios. Bien, de acá yo voy a derivar a todos los demás circuitos. Aquí tengo uno, aquí tengo otro, y aquí tengo otro, y aquí tengo otro, y aquí tengo otro, y aquí tengo otro. Ahora vamos a ir asumiendo cosas que tenemos en casa. Pónganse algo simple como una ducha. Una ducha eléctrica normalmente gasta entre 32 amperios hasta aproximadamente 40 amperios, que es lo máximo que gasta. Pero eso es un momento, es básicamente unos segunditos, por así decirlo. El voltaje es 220 voltios AC y básicamente es eso, ¿no? De 32 hasta 40 amperios máximo. Tenemos las luminarias, digamos, ¿no? Las luminarias que tendríamos y cada uno, dependiendo de las luminarias, yo he visto de 10 watts, hay de 9 watts, ahora incluso que son las más económicas de 7 watts y ya van variando poco a poco, ¿no? Y esto simplemente es aplicar 220 voltios, lo mismo que hemos hecho, si quieren, es un cálculo simple, potencia por voltaje y por el factor de potencia. Entonces, como ya tengo potencia, es esta ecuación básicamente. Entonces, tengo 10 watts sobre el voltaje es 220 por 0,85 normalmente. Yo tengo un consumo de 5,35 miliamperios aproximadamente en estos puntos de acá, de 10 watts, de 9 watts. O sea, casi pónganlo así como si fueran unos 10 amperios. ¿Ok? Es lo que tengo acá de consumo. Esto, lógicamente, va a ser por la cantidad de luminarias que tenga y todo eso. Ahora pongan que yo tengo puede ser un calefactor. ¿Qué sería esto? Digamos una caldera eléctrica. Una caldera eléctrica que les gasta 2000 watts y básicamente está en 220 voltios. Entonces ahí ya me gasta 2000 watts. Y aquí yo tenía 8500 más o menos, ¿no? 8500 watts. Esta potencia de acá es básicamente, vamos a multiplicar 220 por, digamos, 35 por 0,85. Entonces aquí gasta 6545. 6500 watts, digamos. Pero eso es por segundos, ¿no? Las duchas normalmente son así. Lo utilizamos máximo una media hora, una hora, que no representa así realmente gran consumo. Es simplemente la resistencia que calienta, eso es lo que realmente consume, ¿no? Aquí tenemos las luminarias, calderas y aquí pueden tener todo lo que quieran. Pero para entender este concepto, ¿para qué nos hemos ido tan allí? Es necesario entender esto. La potencia entregada es esta de acá.
a mí me estén entregando esta potencia. Entonces, si yo llego acá y con todos estos factorcitos de este punto, yo llego a 8500 watts y además es 220 voltas amperios, o sea, perdón, voltios de corriente alterna. Entonces yo sé que esto va a funcionar porque mi potencia que estoy consumiendo en duchas, luminarias, calderas y lo que yo quiera es igual a lo que me están entregando. Ahora, ¿qué pasaría si en el hipotético caso de que acá, digamos, no sé, nosotros sobredimensionemos esto, aquí le ponemos un calefón y esto no era no era 46 amperes, esto no era 8500 watts, era, no sé, solamente unos 6000, entonces aquí habíamos tenido unos 8900 watts y mi capacidad solamente era de 6500 watts. Entonces, al ver esta diferencia entre consumo y entrega y potencia entregada, entonces aquí hay un problema, ¿no? Eso quiere decir que algunas luminarias o algo no va a funcionar bien. Pónganse, una luminaria no funciona, la caldera está funcionando a mitades, o algo se va a apagar, o incluso ya el interruptor que ustedes van a colocar se va a automáticamente en switchar, es decir, se va a apagar por el gran consumo o la gran diferencia de consumo. Es como si acá consumiera 50 amperios y mi consumo total esto sería de 70 amperios. Entonces, bajo este criterio, esto es muy complicado, muy diferente. Por esa razón, decimos, ok, por el teorema de potencia en circuitos, yo sé que la potencia entregada debería ser igual a la potencia que van a recibir mis circuitos perdón, mis cargas. Entonces, si yo tengo un circuito como tal, cualquiera de estos, como están viendo acá, yo puedo decir que la sumatoria de potencia de las fuentes, si esta fuente me da una potencia de 40 watts, por así decirlo, la suma de todas mis cargas que tenga tiene que ser los mismos 40 watts, porque eso se me está entregando. No puede ser más porque hemos visto que tenemos un problema acá. O tampoco puede ser menos, porque eso significa que en algún lugar se está perdiendo esa potencia, ¿no? Entonces, por esa razón hemos dicho que sea igual. Y si esto se cumple, entonces el circuito está bien. Ahora vamos acá con la resolución de circuitos eléctricos, lo del teorema de superposición, eso es algo que no entra en su examen, pero sí les va a ayudar mucho en otros tipos de ejercicios. ¿Ok? Entonces, con eso en mente ya podemos pasar a resolver lo que son los circuitos de Thevenin. Simplemente es una explicación, ¿no?, que les daba para que entiendan o para que más o menos se entienda esa parte de potencia. Bien, ahora una vez que ya tenemos esto, vamos a irnos a este de acá. Decimos solución. Bueno, entonces cuando nos dicen calcular RL, potencia máxima y todo eso, de manera indirecta, por así decirlo, nos están diciendo que calculemos eh, el circuito Thevenin o el equivalente Thevenin, ¿ok? Entonces, para el equivalente Thevenin yo necesito el voltaje Thevenin, necesito la resistencia Thevenin y también necesito la corriente Norton, ¿ok? Eso es lo que yo necesito para poder empezar a hallar estas de acá, tanto que sería el E y el P max, que sería la potencia máxima. Entonces, de este circuito que estamos viendo acá, vamos a un poquito modificar este circuito. Así está mejor. Listo. Un ratito. Esto va a estar ahí. Y esto que esté acá. Para que no nos compliquemos. Listo. Entonces aquí ya tenemos el circuito. Entonces cuando ustedes hacen para la simplificación, siempre les voy a sugerir que comiencen con la resistencia. Para la resistencia Thevenin nos dice lo siguiente, las fuentes como esta, que son de tensión, se cortocircuitan. Eso quiere decir que es como si uniera dos cables acá y los colocaría
como un puentecito y los uno. Y ahora esta fuente ya no es una fuente, sino es un cable. Pero ¿qué pasa con las fuentes de intensidad de corriente? Eso es lo contrario. Aquí vuelvo a colocar mis dos cables y a este ya no los uno. Básicamente es como un circuito cerrado. Por aquí ya no pasa corriente. Entonces por acá tampoco va a pasar corriente. ¿Ok? Entonces en ese sentido yo ya puedo ir resolviendo ese circuito de acá. Primero, al no pasar corriente por acá y esto estar suelto, todo esto se va a anular. ¿Por qué está colgando? Es como si fuera un cable que quieres conectar a tu foco y no estuviera conectado a tu foco. Entonces, ¿para qué te sirve un cable que no está ahí, que no tiene conectado todo? Por lo tanto, no va a funcionar y no va a consumir nada de corriente. Ahora, una vez que ya tenemos eso resuelto, acá también esto se va a eliminar, ¿no? Y esto también se va a volver un puentecito. Y listo. Entonces ahora yo tengo un circuito que básicamente consta de lo siguiente. Tengo acá una resistencia, tengo acá otra resistencia, tengo entre estas dos una resistencia más, acá tengo otra resistencia, acá tengo una resistencia más y aquí este es B, acá tengo una resistencia más y este es A. Entonces bajo esto de acá yo puedo ir empezando a resolver. Primero de acá yo veo que no hay nada común. No podemos hacer ni eliminación por serie o por paralelo. Entonces acá vamos a aplicar lo que sería delta estrella. Creo que nos conviene realizar esta de esta estrella y pasar esta delta de acá, que va a ser este pequeño o este pequeño triángulo que tenemos acá. Entonces de ese triángulo yo tengo acá una resistencia, tengo acá otra resistencia y de acá yo voy a tener mi triangulito que voy a formar. Entonces yo tengo acá una resistencia, otra resistencia y otra resistencia. Y todo esto va a estar en paralelo con una resistencia acá y todo esto va a estar conectado con B y con A. Y es 22. Entonces esto de acá, si se dan cuenta, acá yo tengo 16, 20 y 14. Entonces, por así decirlo, este es RA, este es RB y este es RC. Cuando yo quiero pasar de una estrella a una delta, lo que me dice es lo siguiente. RA es igual al producto de todo eso, es 20 por 14 más 20 por 16 y más 14 por 16. Y a esto tienes que dividirlo entre el que esté al lado contrario, es decir, 16. Entonces, este es un pequeño cálculo, ¿no? Entonces tengo 20, primeramente arriba, 20 por 14, más 20 por 16, más 14 por 16. Y todo esto sobre 16. Y eso me da 51.5. Y es lo mismo que hemos visto acá, si se dan cuenta. En este primero nos indicaba, si yo quiero pasar de estrella a delta, yo tengo que hacer esta transformación de acá. Y es lo que hemos hecho ahora. Entonces voy lo mismo con RB, agarro esto y voy a copiarlo básicamente porque no me interesa lo que volver a escribir. Y este de acá es este B de acá. Entonces el opuesto sería 20. ¿Ok? Y finalmente RC sería el del otro lado, que es este de acá, que es lo mismo. Tenemos este mismo, pero la única diferencia es este, que su opuesto es el 14. Y con eso yo ya tengo las respuestas, ¿no? Este y lo divides entre 20. Este y lo divides entre 14. Entonces tengo 41.2
y este es el, perdón, 58.86. Y con eso ya tenemos acá. Esto sigue siendo 12 ohmios, esto sigue siendo 18 ohmios y esto es 22. No nos interesa. Esto es lo que nos interesa, ¿no? Por lo tanto, si se dan cuenta acá, estos pueden ser un paralelo, estos dos pueden hacer un paralelo, juntos van a ser una serie y se van a ir reduciendo con este de acá. Entonces, el paralelo de RA con 12 va a ser igual a lo siguiente. Es el producto de RA, que es 51.5 por 12, dividido entre 51.5 más 12. O sea, el producto sobre la suma. Y es 9,73. Lo mismo sucede con RC con 18. RC es 58.86 por 18 y todo esto es 58.86 más 18. Y eso es 13,78. Y listo. De ahí ya empezamos a sumar estos dos, porque si se dan cuenta, estos dos se van a convertir en un serie. Entonces vamos a colocarlo acá un poquito más corto. Vamos a colocarlo así, de esta manera. Y esto es lo que nos queda. A, B, y aquí en vez de colocar esto, voy a colocar una resistencia porque es lo que nos falta. Esta es la de 22 ohmios, esta es la resistencia B, y este es 9,73 y este es 13,78. Al final estos dos los voy a sumar, que sería, en un ratito, sumar este más este, 23,51. Esto me sale 23,51 y eso lo voy a volver en paralelo con RB. Entonces, RB en paralelo con 23,51. RB es 41.2 por 23,51 sobre 41.2 más 23,51, que sería 14,97. Y finalmente esto ya estaría directamente en serie con la resistencia de 22 ohms. Y esto sería A y esto sería B. Y esto sería simplemente 14,97, aproximadamente 15. Por lo tanto, de acá yo resuelvo que la resistencia Thevenin es aproximadamente 37 ohmios. Este es A y esto es B. Y esta sería nuestra ecuación. Perfecto. Una vez que ya hacemos ese cálculo previo, entonces tenemos que volver a analizar nuestro circuito. Analizarlo de la siguiente forma. Primero de acá, lo que yo quiero hallar acá es el voltaje Thevenin. Y el voltaje Thevenin está entre estos terminales, más o menos el voltaje Thevenin. Acá tengo un más menos y acá tengo una fuente de tensión que básicamente, de corriente, perdón, dicho, esto es más menos. Y listo. Entonces el voltaje Thevenin, y tengo que hacer lo mismo como hacía cuando tenía una fuente de corriente y quería hallar el voltaje. Entonces el voltaje Thevenin básicamente es el voltaje de 60 voltios menos el voltaje en 15 amperios. Y este es igual a cero. Por lo tanto, el voltaje Thevenin es igual a voltaje en 15 amperios menos 60. Y listo. Con eso ya tendríamos esta parte. Ahora, aquí hay un gran problema. Porque al ser este 15 amperios, ser simplemente una fuente, no puedo calcular el voltaje como si fuera una resistencia. Por lo tanto, yo tengo que volver a hacer acá. No sé si irá en ese sentido. Me imagino que será menos más y esto me imagino que será menos más también. Entonces yo digo que el voltaje de 15 amperios positivo, y voy a recorrer este de acá, es igual a menos voltaje de 22 ohmios
y menos el voltaje de 14 ohmios y este es igual a cero. Entonces el voltaje Thevenin al final, ¿cuánto había sido? Había sido el voltaje de 22 más el voltaje 14 y menos 60. Y este es nuestra ecuación que nos sirve. ¿Cuál es el objetivo? Hallar el voltaje 22, hallar el voltaje 14. Entonces, como esto está en cero, o sea, esto está abierto, por ende aquí no nos interesa nada de esto, ¿no? Es como si no existiera. Y tenemos este circuito de acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hacemos esto. Entonces es como si esto no existiera. Por lo tanto, tengo corriente 1. Voy a seguir la corriente de acá o el sentido. Corriente 2, corriente 3, corriente 4. Y esta es la corriente en este sentido. Corriente 5. Entonces, si se dan cuenta, la corriente que circula por 22 ohmios es la corriente 5. Y esa corriente, como esto está abierto, es 15 amperios. Por lo tanto, ahí ya nos hemos evitado de calcular esta parte. Ahora vamos a la parte donde está el 14, porque ese es el problema. Entonces, la corriente en 14 ohmios es igual a la corriente en 5 amperios, perdón, en 15 amperios, menos la corriente 3. Entonces, el objetivo está en hallar la corriente 3, porque la corriente 5 ya sabemos que es 15 amperios. Ahora, tenemos la malla 1, que nos va a servir de algo, me imagino, que va a ser 10 veces la corriente 1 y eso va a ser menos 10 veces, perdón, va a ser más 10 veces, más 10 veces la corriente 2. Y eso va a ser igual a 100 voltios. ¿Ok? Es para esta malla 1. Vamos por la malla 2. Aquí yo tengo directamente que la corriente 2 es 10 amperios. Y listo. Ya no me interesa lo demás. Vamos al debajo, que es malla 3. La malla 3 me dice que es 0 y esto es igual a 12 más 14 más 26, ¿no? Que es este de acá. 12, ¿dónde está? 12 más 14 más 20. Entonces sería 36. En realidad esto, 12 más 14, 26 más 20, 46. 46 veces la corriente 3 menos 14 veces la corriente 5 y menos 20 veces la corriente 4. Y finalmente la malla 4, que básicamente es 0 y esto es igual a 20 más 18 más 16. De aquí me voy a prestar 2 más 18, 20, 40, 40, 40, 54. 54 veces la corriente 4 menos 20, corriente 3 y más 16 veces corriente 5, ¿no? Y es básicamente eso lo que tenemos ahí. Ahora, si se dan cuenta, lo único que tenemos acá de diferente son estos dos de acá. Lo único que está, que no encontramos. Entonces, de acá yo digo que la corriente 5, que es algo que ya tenemos, este es 15. Por lo tanto, tenemos 14 por 15. 14 por 15 sería 210. Entonces tenemos 210 es igual a 46 veces corriente 3 menos 20 veces corriente 4. Y lo mismo pasa con esto, que este sería, no, estoy mal, este sería 15.
Entonces 16 por 15, 240. Entonces este es 240 es igual a 54 veces corriente 4 menos 20 veces corriente 3. Y listo. Entonces de acá yo puedo hallar la corriente 3 y puedo hallar la corriente 4. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, es básicamente un pequeño circuito, ¿no? Entonces, una pequeña matriz que sería 210 y 240. Todo esto dividido entre las resistencias. Voy a tomar que la primera es corriente 3 y la segunda corriente 4. Sería 46, 20 negativos, 54 y 20 negativos. Y eso me va a salir que la corriente 3 es 7.74 y la corriente 4 es 7.31 amperios. Y este también en amperios. Y listo. Ya tendríamos este de ahí. Vamos disminuyendo. Por lo tanto, diría que el voltaje Thevenin es el voltaje de 22 ohmios, que es básicamente 22 por la corriente que circula por ahí. Entonces el voltaje de 22 ohmios será pues en este sentido, ¿no? Como hemos asumido. O sea, 22 por 5. ¿Ok? Ajá. Corriente 5 menos 15 amperios. Aquí algo está mal. Corriente 5 es igual a 5 a 15 amperios. Ese es. Ya. Luego tenemos el más voltaje en 14 ohmios, que es 14 por... Acá tenemos el voltaje 14 y la corriente que circula por aquí es corriente 3 menos corriente 5. La corriente 3 es 7.74. La corriente 5 es 15, por lo tanto sería 15 menos 7.74. Correcto. Y con eso ya tenemos. Aunque acá estamos mal, ¿no? Porque es corriente 3, corriente 5. Entonces aquí no se restan, más bien se suman. Este es más. Y todo eso menos 60. Entonces esto es el voltaje Thevenin. ¿Cuánto es este valor? El siguiente. El voltaje Thevenin básicamente es 22 por 5 más 14, perdón, más 14 por paréntesis 15 más 7.74. Con eso cierro paréntesis y a esto menos 60. 368,36 voltios. Y este sería mi voltaje Thevenin. De la misma forma, tengo que agarrarme mi mismo circuito y tengo que hacer lo mismo, pero ahora con la única diferencia que aquí va a circular la corriente Norton. La corriente Norton. Entonces la corriente Norton va a ir en sentido de las agujas del reloj, que sería este de acá, corriente Norton, y nuevamente colocamos, ¿no? Corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4 y finalmente corriente 5. Este va a ir en este sentido. Este va a ir en sentido de las agujas del reloj y agujas del reloj. Desde acá yo digo que 15 amperios va a ser igual a la corriente Norton menos la corriente 4. Entonces lo que yo quiero hallar es la corriente Norton es igual a 15 veces más la corriente 4. La corriente Norton básicamente es la 15 amperios más corriente 4.
Ahora, bueno, hay que hacer acá una super malla. Hay que tratar de resolver este problema de acá. Entonces, la corriente uno, sí, bueno, es básicamente hacer lo mismo que hace rato. Corriente uno es igual a, perdón, vamos a colocar 100 voltios es igual a corriente, 10 veces la corriente uno más 10 veces la corriente 2. Y aquí creo que estaba mal, no, no está bien. De aquí ya la malla 2 tengo que es igual, la corriente 2 es igual a 10 amperios. Malla 3 tengo que esto es 0, esto es igual a 12 más 14, 26 más 20, 46. 46 veces la corriente 3, menos 14 veces la corriente 4 y menos 20 veces la corriente 5. Ahora, vamos con la malla 4, pero la malla 4 es una super malla. Entonces, ¿cómo resolvemos? Básicamente es lo que hemos hecho. Corriente de 15 menos corriente Norton menos corriente 4. ¿Y eso a qué se debe? Al sentido en el que está yendo. Esta corriente Norton va a venir por este lado y la corriente 4 va a ir en sentido contrario. Lo lógico es que la corriente Norton sea positivo y el otro que está yendo en sentido contrario sea negativo. ¿Ok? Ahora, en estos circuitos de acá, si se dan cuenta, ya sabemos eso, ¿no? Que es corriente 5 o Norton menos corriente 4 es igual a 15 amperios. Y con eso ya está. Ahora hay que volver a hacer este circuito, o sea, volver a hacer la supermalla, una ecuación más, que sería básicamente menos 60 voltios, y esto es igual a, vamos a ir avanzando, 14 más 22 más 16, 14 más 16, 30 más 22, 52. 52 veces la corriente 4. Listo. Menos 16 veces la corriente 4 y más, aunque esto está medio raro, es menos, más 4 y menos, está bien, esto está mal, es corriente 5. Corriente 5 y finalmente sería esto, ajá, ya tenemos eso, y menos 14 veces la corriente 3. Y listo. Con eso ya tenemos la supermalla. El objetivo es calcular corriente 4. De acá lo único que podemos saber es este de acá, ¿no? Estos dos están conectados. Por lo tanto, de esta ecuación puedo decir lo siguiente. Este ujú, sería 46 corriente 3 menos 14 corriente 4 y menos 20 corriente 5. Y listo. Es igual a cero. Y esto sería menos 16 veces la corriente 5, 52 veces la corriente 4, y esto sería menos 14 veces la corriente 3. Y este es más y este es menos. Y este es igual a menos 60 voltios. Y con eso básicamente ya podría calcular mi corriente. Bien, el último que nos falta es el de aquí arriba. 0, 20 más 18 más 16, que sería básicamente 54, ¿no? Como el anterior vez. 54 veces la corriente 5 menos 20 veces, perdón, sí, menos 16 veces la corriente 4 y menos 12, perdón, 20 veces
la corriente 3. Entonces de acá ya pues básicamente es colocar a nuestra fórmula, ¿no? Tenemos acá esto y acá dividido. Acá tengo 0, acá es 60 negativo y este es 0. Listo. Ahora corriente 3 es 46. Este es 14 negativo y este es 20 negativo. Acá abajo tengo 14 negativo. Rayos. Este es 52 y este es 16 negativos. Este es 20 negativos, 16 negativos y 54 normal. Entonces de acá yo sé que la corriente perdón, que la corriente 3 es igual a menos 0,83. Corriente 4 es igual a menos 1,62. Y corriente 5 es igual a 0,791. Listo. Ahora de acá. La corriente 4 que hemos visto acá es negativo como está acá. O sea, básicamente esta corriente 4 miércoles no está yendo en ese sentido, sino se está yendo en ese sentido. Por lo tanto, esto sería más, al volverse acá sería menos, y esto al final sería más, ¿no? Que al final sería 15 menos 1,62. Entonces, la corriente Norton es igual a eso, a 15 menos 1,62. Y eso sería 13,38. Y eso es en amperios. Y listo, ya tenemos esto. Ahora, para corroborar básicamente esta respuesta, es dividir 368,36 dividido entre 13,38. Esto debería darme aproximadamente lo que he calculado acá, que era 37. No nos da, ¿no? No nos da ni siquiera un aproximado casi. Si esto hubiera sido un 10, sí, sí nos daba. Nos daba casi justito. Aquí hay un problema casi. No sé en qué punto tenemos ese problema. Tal vez en esto de las ecuaciones es un poco complejo este. Es mucho procedimiento, si se dan cuenta, ¿no? A ver, vamos acá. Primero veremos este. Entonces, yo tengo acá corriente 1, 10 más corriente 2, 10. Todo eso está claro. El segundo es corriente 2, ya no me interesa. Corriente 3 es 0 y es 12 más 20 más 14, que sería 46 veces corriente 3. Pero está compartido con la corriente 2, que es positivo. Y aquí está mal, pues, claramente. Porque aquí estoy diciendo está compartido con corriente 4 y corriente 5, pero no está compartido con la corriente 2, pero sí está compartiendo con la corriente 2, que es 12 ohmios, básicamente. Entonces acá es adicional a esto, es más 12 veces la corriente 2. Esta compartir con 4, esta compartir con 5, esta compartir con 2. Bien, para la malla 4, que es la de acá abajo. La de acá abajo solamente tengo 20, 16 y 18, que serían 54. Está compartido con 3 y está compartido con 16 y 5. Ya sabemos cuánto es y 5, que es 15 amperios. Y 2 también es 10 amperios acá, si se dan cuenta. Entonces con eso ya tengo algo, ¿no? 14 por 15, ahora vamos a colocar eso, 14 por 15, esto es 210, menos 12 por 10, que sería 90. Entonces estos 210 que eran acá, ahora son
90 nada más. ¿Por qué? Porque este se va a sumar con este y se van a ir simplificando y me va a quedar 90. Me queda 46 veces y 3 menos 20 y 4. Entonces, de mi ecuación, de esta de acá, de esta, yo tengo que cambiar esto, que es 90. Y esperemos que ese sea el único cambio que tengamos que hacer. Y este es 4.63, que sería la corriente 3, 4,64, digamos. 4,64. Ahora, esto de acá sería como. Vamos a ir acá. 22 por 15. Correcto, ¿estamos bien? Sí, porque es 15 amperios. Y este le he puesto 5, no sé por qué, este es por 15. Más 14 por, es la corriente que va a ir acá. Corriente 3 más corriente de 15 amperios. ¿Cuánto sería eso? Sería 15 más corriente 3, que sería 14, 15 más 464, 19.64. ¿Ok? Y todo esto menos 60. ¿Cuánto es? 544.96. Ahora, si eso dividimos 544.96 entre 13.38, creo que tampoco vamos a llegar. Bueno, está más cerca. Pero si hemos cometido el error en el de acá arriba, estoy seguro que hemos cometido en el de acá abajo. Ajá. Entonces, ese sería el voltaje correcto. Este no. Este sería el correcto. Listo. Esto no me interesa. Este es el que nos interesa. Esto tampoco nos interesa. Y esto simplemente debería ser 4.64. Y listo. Veamos. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho acá. 10, corriente 1, corriente 2. Ya, corriente 2 es 10 amperios. Este de acá, si se dan cuenta, este está mal. Es 12 más 14, ya tengo 46 corriente 3. Este 14 es menos, menos. Aquí, entonces vamos a borrarlo esto porque no sé, está medio mal. Y acá 46 corriente 3 menos 14 corriente 4 menos 20 corriente 5. Y va a ser más 12 corriente 2. Vamos con la supermalla, que básicamente es corriente N menos corriente 4, 15 amperios. Y demás tengo otra ecuación, ¿no? Que sería 22 más 14, 36. 36 veces la corriente 4. Va a ser menos 14 veces la corriente 3. Y, y eso va a ser igual a 60, que va a ser en ese sentido, más igual a 60 voltios. Ah, y aquí hay un problemita, miren, aquí hay un 36 también. Entonces este está medio raro. Entonces este está mal. Aquí tengo 36 más 14, 30 más 22, 52. Tengo menos 14 corriente 3 y menos 16 corriente 5. Y ya tengo esta ecuación, que es 52, no sé dónde está eso, aunque estoy mal, no creo. 14 más 16, 30, más 22, 52, menos 10, eh, ya está bien este, menos 60 y este es 60. ¿Por qué era menos? Por el sentido en, a ver, las agujas del reloj, este es el sentido. Sí, es menos, este es menos. Este es menos, este es menos, y este es menos también. Está bien.
Entonces tenemos esta ecuación, menos 16 menos 14,3. Este es el que está mal, si se dan cuenta. Y este tiene que ser 12 por 10, 120. Y además, como esto es positivo, va a ser menos 120. Ahora el último que está acá, que es 20, vamos a colocar así. 20 más 16 más 18. Le presto 2 y me queda 20. 20, 20, 40. 40 más 14, 54. 54 veces la corriente 5 menos 20 veces la corriente 3 y menos 16 veces la corriente 4. Sí, básicamente sería eso, ¿no? Que es 54, 16, 20. Pues lo único que cambia acá, en esta fórmula que hemos usado hace un momento, en este menos 0, sería este menos 120. Ujú. Ahora, esta corriente, bueno, vamos a colocar esto aquí ya. Ya me cansé de escribir. Esto vamos a colocarlo. eh, Vamos a colocar, caramba. Acá está, esta es la malla 5. Después de esto tenemos esta de acá. Esta no me interesa, esto que es horrible. Y esta es la corriente 4. Y esto no se va. Listo. Entonces de aquí yo tengo la corriente 3, corriente 4 y corriente 5. Entonces la corriente norma N es igual a 15 menos corriente 4, que es 3,29. 3,3. Entonces 15 menos 3,3 es 11,7. Entonces tengo que dividir 11,7 sobre 544. 544,96 sobre 11,7. 47. Aquí debería ser 47. No, es 37. Algo está mal, ¿no? Nuevamente. Entonces, a veces cuando medio es complicado el problema, es bueno, ese tipo de ejercicios cuando tienen en examen, pues es complicado a veces optar por otra alternativa, pero cuando están con alguna computadora que les pueda ayudar, pueden simularlo. Lo vamos a simular y vamos a ver qué es lo que está mal aquí. Vamos a borrarlo, no puedo borrar. Ahora sí, ahora sí. Entonces tengo esto acá, resistencia, aquí tengo otra resistencia, acá tengo otra resistencia que está por aquí 2, aquí hay otra resistencia, una resistencia, otra resistencia, otra resistencia. Ya, acá tenemos uno más. Está bien esto. Acá abajo tengo una de estas. Finalmente tengo dos fuentes. Una acá y la otra acá. Este se va en este sentido. Entonces acá lo único que me queda es unir. Entonces esto voy a unir con esto. Esto tengo que unir con esto. Esto está bien aquí. Esto está bien aquí. Se une aquí. Ya.
Ahora este se va a unir con este con este con este con lo bajamos. Este se va a unir con esto. Listo. Esto viene acá y esto viene acá. Entonces aquí tengo 20 ohmios, tengo 18, tengo 16, tengo 14, tengo 22, este es 10 nomás, este es 8, este es 10. Ahí es todo esto conectado. Listo. Ujú. Este es 100 voltios. Y listo. Con eso ya tenemos, esto es 15 amperios y esto es 60 voltios. Muy bien. Entonces acá lo vamos a colocar lo siguiente. Primeramente voy a colocar un voltímetro. Voltímetro acá y la otra patita acá. Y tenemos que colocar un tierra. Está acá y que se una acá, digamos. O donde sea, ahí. Simulamos y cuánto nos da el voltaje. 430. Ese debería ser el voltaje que deberíamos calcular acá, pero no sé por qué está dando tan mal. Tal vez eso es debido a esto, ¿no? Este 15 amperios. El voltaje en este 15 amperios debería ser el voltaje menos más. A ver aquí un ratito. Aquí ha sido obtenido 463 y 4 el otro. Ya. Entonces vamos a ir viendo. La corriente acá, ¿cuánto es? 15, ¿está bien? Y acá es 4.02. Aquí era 464. Ajá, aquí está. No, estamos mal. Porque aquí yo lo he sumado 15 más 464. Estamos mal. ¿Por qué? ¿Cuánto es acá? Ah, claro, y aquí todavía está peor porque aquí tengo un 16 amperios. Entonces hay que corregir también eso, ¿no? Ok, bien. A ver, bien. Entonces, para no alargarlo, lo quería corregir. Lo he vuelto a rehacer. Si se dan cuenta, vamos a hacer lo siguiente. El voltaje de 15, eso ya está entendible, creo yo. Y esto además, esto es igual a cero. Si no estoy mal, ¿no? Eso es lo que llegamos. Ahora, cada uno de esos tengo que calcularlo por la corriente. Para la de 22, la corriente 5 es básicamente 22 por 15. Para la de 14 necesito la corriente 3 y la corriente 5. Por lo tanto, en un principio, como estamos asumiendo en sentido horario, es 15 más 13. Pero al calcular, yo he obtenido que, si se dan cuenta acá en este resultado, van a ver que estas ecuaciones, debido a que esto es 14 por 15 y esto es 12 por 10 y además como eran en sentido contrario, eran positivos, entonces estos dos pues se vuelven negativos atrás y menos 330 y el otro igual menos 240. Así nos salen los dos negativos. Eso quiere decir que hay que invertir el sentido de este y también deberíamos invertir el sentido del otro de abajo. Pero esto es menos 10.85. Para que esto sea positivo, yo tengo que cambiarle el signo y esto ya va a ser corriente 5 menos corriente 3, que sería corriente 5 sería 15, menos corriente 3 sería menos 10.85, y eso sería 4.15, 4.15 por 14.
por 14. ¿Cuánto me daría eso? Me daría 58,11. Perdón, 58,1. Esto me daría 58, perdón, 58,1. Lo mismo sucede con la corriente 5 menos corriente 4. O sea, en un principio estábamos diciendo que íbamos a hacer la suma, básicamente, ¿no? Que sería en sentido horario, sería de esta manera y el otro vendría igual de esa manera. Este sería la suma. Pero ahora, como ya es en sentido contrario, sería la resta. Corriente 5 menos corriente 3, diré corriente 4. Entonces, la corriente 4 para mí calculada habíamos visto que es 8,46 menos 8,46 amperios. Pero para cambiarle de signo, yo le coloco cambio de signo y se va a volver más. Esto es menos. Por lo tanto, esto es por 16, que va a ser igual lo mismo que hacer 15 menos 8,46, todo esto por 16. Y esto me sale 104,64. Listo. Y este es 22 por 15. Nada más. Por 15. Y este es 330. Entonces aquí ya tengo todo esto. 330. Entonces la suma de todos estos es el voltaje de 15 amperios, que básicamente sería 330 más 58,1 más 104,64. Eso sería 492,74. Y si eso reemplazamos aquí arriba, entonces el voltaje Thevenin, esto lo vamos a rehacer, no se preocupen, para que tengamos la solución. Entonces el voltaje Thevenin sería 492,74 menos 60. Entonces el voltaje Thevenin sería igual a 492 menos 60, menos 60, 432,74. Y esto en voltios. Y creo que esto es lo que sale, ¿no? 430. O sea, está cercano, casi el mismo valor. Listo. Ahora acá lo único que me falta hacer, acá, vamos a quitar esto y vamos a unir un amperímetro. Entonces colocamos aquí el amperímetro, conectamos un punto acá y el otro punto acá. Y vemos que corriente existe de Norton acá. Y es 12,13. Y ese no sé si es lo que es acá, que era 15 menos 3,2, 11,8. O sea, cambia un poquito, ¿no? Pero veremos. A ver, 432,74 dividido entre 11,8. 36,67. Tal vez esto podemos ver si tenemos algún error acá. Entonces, eh, prefiero colocar otro acá. Vamos a borrar todo esto simplemente para que todo se entienda, ¿no? Entonces hemos visto que de por sí se ha hecho un poquito medio raro el ejercicio porque era largo y además sus números son medio raros porque son grandes. Entonces aquí hay un problemita, ¿no? Entonces aquí teníamos corriente 1, corriente 2 en este sentido, corriente 3 en este sentido normal, corriente 4 en este sentido, este igual corriente 5 en este sentido y este corriente Norton en este sentido. Y aquí está cerrado. Entonces tenemos corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4, corriente Norton y corriente 5. Entonces la corriente 1 es lo más fácil. 100, 10 amperios menos 10, más 10 amperios. Listo, no me interesa eso. Corriente 2, 10 amperios. Listo. Malla 3, esta es la que me interesa. 12 más 14 más 20, 46, corriente 3. Menos 14 veces corriente 4. Y eso está correcto. Menos 20 veces corriente 5. Y eso está bien.
y más 12 veces corriente 2, que sería este de acá. Entonces, este está bien. Vamos con la supermalla. Sería corriente Norton menos corriente 4 igual a 15 amperios. Este está bien. Vamos con el de abajo, que sería hacer todo esto. Vamos a cambiar. eh, Vamos a hacer esto. Básicamente tengo que recorrer todo esto. Entonces, digo lo siguiente. Tengo 14 más 22 más 16, pero todo eso está en la parte que corresponde a la corriente 4. Por lo tanto, la corriente Norton no tiene sentido tomarlo en cuenta. Entonces va a ser 14 más 16, 30 más 22, 52, corriente 4. Está bien. Comparte con la malla 3, que va a ser 14 veces corriente 3, negativo. Y comparte con la malla 5, que va a ser menos 16 veces corriente 5. Y todo esto, como estemos yendo en el sentido de las agujas del reloj, va a ser con igual a menos 60 voltios. Y finalmente la malla 5 es simplemente 0, 20 más 16 más 18, 50, esto es 54, sí, 54, corriente 5 menos 20, corriente 3 y menos 16 veces corriente 4. Entonces esto está bien y esto está bien. De acá tengo que separar 46, corriente 3 menos 14 menos 20 menos 120. 14, 52 menos 16 menos 60. Finalmente es menos 20 menos 16 y 54. Más 54 acá. Y con eso ya tendríamos esta ecuación. Entonces, por lo tanto, aquí yo tendría esta misma ecuación donde voy a sacar que la corriente 3 es 4.81, la corriente 4 es 3,3, aquí está mal esto, 3,3, y la corriente 5 es 2,75. Entonces hay que darle la vuelta a todo esto, por lo tanto esto sería, si antes iba así, ahora tiene que ir en el otro sentido, ¿no? Corriente 3 va a ir en este sentido, corriente 4 va a ir en este sentido, y corriente 5 va a ir en este sentido. Entonces yo sé que la corriente de Norton es igual a la 15 menos corriente 4, que va a ser 3,3. Entonces 15 menos 3,3, eso es 11,7. Ahora, este es en amperios. ¿Cuánto nos sale a nosotros? 12,13. O sea, cambia un poquito, ¿no? No es mucho tampoco. Entonces, con este valor y este valor, ya digo que la resistencia Thevenin es 432,74 sobre 11,7. Y eso me da 432,74 menos, perdón, sobre 11,7, 36,98 y aproximadamente 37 ohmios. Eso quiere decir que esto está resuelto de manera correcta. O sea, cuando la resistencia es igual o parecida a la que han calculado, entonces está bien el ejercicio. O sea, ahora sí, ya está bien. Ahora, RL y la potencia máxima, eso tenemos que calcular. Básicamente es con esta fórmula de acá que ya les había mostrado hace un momentito. Es esta. Entonces, ¿qué dice acá? Mira cuánto de RL de resistencia puede conectarse al circuito activo de tal manera que se tenga máxima transferencia de potencia. O sea, ¿cuál es la máxima transferencia de potencia para qué valor de RL? Y este RL, cuando estamos hablando solamente de resistencia, es el R Thevenin. Por lo tanto, si quieren, pueden hacer uno de estos de esta manera. Aquí está el R Thevenin y aquí pueden colocar líneas segmentadas donde aquí está RL. R Thevenin y voltaje Thevenin. Entonces, para que todo esto concuerde, yo digo que RL es igual al R Thevenin, por lo tanto tiene que ser 37 ohmios,
la primera respuesta. Y la potencia máxima es básicamente la ecuación, que es voltaje Thevenin al cuadrado sobre 4L. 4L. Y eso sería voltaje Thevenin es 432,74 al cuadrado sobre 37 por 4. Entonces esto sería 432,74 al cuadrado sobre 37 por 4. Y eso es 1265,3. Entonces la potencia máxima es igual a 1265,3 watts. Con eso terminamos este problemita. Simplemente aplicar la fórmula. Ahora, la deducción de toda la fórmula es básicamente conceptos de derivadas, ¿no? Yo tengo aquí una ecuación, yo digo quiero sacar la máxima potencia, entonces yo derivo respecto de algo. Puede ser para que RL tengo la máxima potencia, entonces divido o lo derivo respecto de RL. Y de esa manera ya obtengo estas dos respuestas, que son lo más fácil, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, con eso ya vamos a concluir este ejercicio. Tal vez vamos a resolver una clase más, vamos a tener una clase pequeña para resolver un ejercicio de examen o un examen final, ¿ok? Entonces les mando estos dos videos, espero que lo puedan ver.